Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de las últimas novedades. Una vez consolidada la revolución en Buenos Aires, había que encontrar la manera de expandirla hacia el resto del territorio del Río de la Plata. Recordemos que el proceso revolucionario tiene lugar en la zona de Capital Federal, en la zona donde está Microcentro, el Cabildo de Buenos Aires. Por lo tanto, quienes fueron protagonistas son habitantes de esta ciudad. Mientras tanto, nos queda un gran territorio que desconocía lo que estaba sucediendo en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, de alguna manera los revolucionarios empezaron a buscar la manera de que la noticia se expandiera por todo el territorio del Río de la Plata. Entonces, el problema era que si la primera junta quería extender su jurisdicción sobre el resto del territorio, debía incorporar a los representantes de los pueblos del resto del territorio, es decir, habitantes de las provincias. Asimismo, al interior de la primera junta empezaron a haber divisiones entre los mismos revolucionarios. A ver si recordamos, ¿se acuerdan de los dos bandos que se forman? Los saavedristas y los morenistas. Quienes terminan triunfando, los partidarios por Cornelio Saavedra, que eran los más conservadores, de querer mantener lazos con España, pero sí teniendo un gobierno, digamos, con representantes locales. Asimismo, son partidarios de convocar diputados de las provincias del interior, mientras que los morenistas, liderados por Mariano Moreno, querían un cambio mucho más radical de ir pensando ya en declarar la independencia y liberar el territorio del Río de la Plata de la, digamos, colonización de España. Vimos en el video anterior que finalmente la postura que triunfa es la de Saavedra y finalmente Mariano Moreno muere en una expedición diplomática hacia Inglaterra de forma misteriosa. Una vez eliminadas los contrincantes y las internas, la primera junta, el 27 de mayo, decidió enviar una circular, una noticia, a los cabildos del interior, dando a conocer las nuevas autoridades y que había renunciado Cisneros, y los invitaban a enviar representantes. Sin embargo, lo que vamos a ver acá es un conflicto que no vamos a ver saldado hasta 1862, cuando se unifica el Estado argentino. Y este problema tenía que ver con las rivalidades entre las provincias del interior y la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver esto? Es que Buenos Aires era la capital del virreinato. Y como era capital, concentraba el poder económico y comercial de todo el virreinato. Entonces, además, estaban en ventaja porque tenía el puerto de Buenos Aires y salida al mar. Por lo tanto, todas las transacciones comerciales del virreinato del Río de la Plata sucedían allí. Y la economía y las ganancias pasaban por esta provincia, mientras que quedaban en desventaja todas las provincias del interior. Si bien algunas tenían sus propios puertos, no lo eran todas. Entonces había, digamos, como una rivalidad entre provincias en que Buenos Aires concentrara todo el poder político y económico y que encima las provincias del interior tuvieran que depender de esta provincia, es decir, que Buenos Aires decidiera por ello. En este momento, cuando la primera junta envía esta circular, entonces invitando a participar del proceso revolucionario a las provincias del interior, muchos de estos pueblos no estuvieron muy dispuestos porque consideraban que aceptar una iniciativa de Buenos Aires, y por ese motivo se tuvieron que organizar varias expediciones militares con el objetivo de sumar a aquellos territorios que se resistían a aceptar el gobierno de la primera junta. Como resultado, hubo ciudades que sí se adhirieron a la revolución y apoyaron a la primera junta, como Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Misiones y Jujuy. Aquellas jurisdicciones que presentaron mayor resistencia a la revolución y no aceptaron al nuevo gobierno fueron la zona del Alto Perú,
Córdoba, Paraguay y la Banda Oriental. Todas zonas en donde los españoles todavía seguían gobernando de manera firme. El gobierno de la Revolución necesitaba asegurar su dominio en todo el territorio del antiguo virreinato, pero para eso debía vencer los focos de resistencia española, y uno de los mayores centros de poder español se concentraba en el Alto Perú. Y entonces, para doblegar el dominio español, se realizaron 3 expediciones. Una que se dirigió hacia el Alto Perú, bajo la conducción de Antonio Balcarce y Juan José Castelli, y la otra hacia Paraguay, al mando de Manuel Belgrano. En el caso de la expedición al Alto Perú, tuvo un primer éxito para la revolución en el 7 de noviembre en la batalla de Suipacha. Esta victoria provocó la retirada de las tropas españolas y la ocupación del territorio altoperuano por los patriotas. Sin embargo, el 20 de junio de 1811, las tropas realistas, al mando de Goyeneche, se reorganizaron y sorprendieron a los patriotas en Huaqui, y de este modo el Alto Perú volvía a quedar en poder de los españoles. La otra expedición era hacia el Paraguay. En 1811 esta expedición intentó recuperar este territorio, pero sin embargo sufrió 2 derrotas consecutivas, en Paraguarí y Tacuarí. Sin embargo, las autoridades españolas fueron desplazadas y los paraguayos formaron su propio gobierno autónomo. Lamentablemente esta Junta Grande duró poquito tiempo porque Saavedra tuvo que hacerse cargo de la situación que estaba sucediendo en el norte luego que la expedición militar enviada hacia el Alto Perú haya sido derrotada en Huaqui. Entonces tuvo que retirarse desordenadamente, intempestivamente hacia el sur. Y en su ausencia el Cabildo de Buenos Aires anunció la disolución de esta Junta Grande y pasó a crear el primer triunvirato. Este nuevo gobierno le quitaba poder a los diputados del interior y le otorgaba la mayor autoridad a la provincia de Buenos Aires. La segunda expedición estuvo a cargo de Manuel Belgrano entre 1812 y 1814. Manuel Belgrano estuvo a cargo del Ejército del Norte que se condujo hacia el Alto Perú, en donde hubo varias victorias y varias derrotas. Hacia fines de 1813, Belgrano le da el mando del Ejército del Norte a José de San Martín, pero en poco tiempo este renunciaría porque estaba convencido que era imposible vencer a las tropas españolas atacando por la ruta del norte. Y por último, la tercera expedición del Ejército del Norte se realizó en 1815 y estuvo al mando de José Rondó, que llegó a ocupar la zona de Potosí, en Bolivia, pero luego fue vencido en 2 ocasiones por las tropas españolas en Venta y Media y en Sipe-Sipe. De este modo, el gobierno revolucionario se encontraba nuevamente en peligro. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.